Gracias, Joel, hermosa canción. Muy buenos días. A ver, vamos a ver si las mujeres están más despiertas que los varones. A ver, buenos días, chicas. Buenos días, muchachos. Está parejita la cosa. Muy bien. Qué bueno es poder tener este tiempo para poder seguir preparándonos para seguir las huellas de Cristo. Les recuerdo lo del sonido, si me pueden traer el sonido para la computadora, porque vamos a necesitar un poquito de audio aquí de la máquina. Muy bien. Vamos entonces a repasar un poquito algunos conceptos que vimos ayer, porque a partir de ahí tenemos que continuar. Dijimos que el tema lo íbamos a dividir en dos y que entonces íbamos a continuar en esta mañana. Estábamos hablando de huellas de conquista. Muy bien. Y ayer comenzamos con este versículo que dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dijimos que este texto muchas veces ha sido mal interpretado porque parece que la iglesia pobrecita está refugiada y está sufriendo los ataques del diablo, ¿no es cierto? Pero dijimos que las puertas nunca es un concepto ofensivo, sino más bien defensivo. Y que entonces cuando se atacaba a un lugar, se atacaban las puertas de ese lugar. El concepto del versículo es que la iglesia, como el ejército de Dios, va a atacar y que las puertas del Hades no van a resistir, que las puertas del Hades van a ser vencidas por la iglesia. Ahora, cuando se habla de las puertas del Hades, tenemos que decir que podemos aplicarlo a dos aspectos totalmente diferentes. La palabra Hades significa o viene de un original que tiene que ver con lo invisible, el reino de lo invisible. Y hace referencia entonces a ese reino espiritual. Los judíos decían que de ahí salían los demonios porque ese abismo que había ahí en ese lugar comunicaba directamente, dice, con el Hades, que estaba en las profundidades. Y que de ahí entonces venían los demonios. Y Pablo menciona en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, Pablo quizás le escribe a la iglesia de Éfeso esto, porque ahí en Éfeso había ocurrido algo. ¿Se acuerdan cuando en Hechos capítulo 19, Pablo está predicando en Éfeso? De pronto la multitud, sacudida por el mensaje del Evangelio, comenzaron a llevar sus libros de magia y empezaron a quemarlos. Y dice que era muchísimo el material que se quemó ahí y era mucho el dinero. Y de pronto vino acusaciones para que Pablo termine en una cárcel. El demonio realmente estaba de alguna manera preocupado porque la predicación del Evangelio les estaba arruinando el negocio. Y Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el reino de las tinieblas. ¿Saben? Tenemos la tendencia a pensar en demonios como algo de las películas, ¿viste? Como algo que va a ser, que hay que hacer un exorcismo, ¿viste? Que la chica va a saltar ahí como en las películas. No. ¿Sabés que vivimos en una época donde a pesar de que la tecnología ha avanzado tanto, muchos todavía siguen jugando, ¿no? Con los demonios? Está muy de moda un jueguito llamado Charlie Charlie, ¿escucharon? Y de pronto jóvenes se meten como un juego y están de pronto invocando a espíritus. Muchos dicen, no, pero eso es una tontería porque se mueve. No importa lo que sea, lo que importa es la actitud
de los jóvenes queriendo jugar con aquello que está oculto. Y de pronto hay una influencia espiritual que llega a través de muchos medios. Llega a través de la música, a través de muchos cantantes que notablemente y hoy abiertamente se confiesan como seguidores de Satanás. Llega a través del internet, por aquellos sitios donde muchos jóvenes les gusta meterse y donde por curiosidad comienzan a indagar. Y de pronto hay una influencia tremenda en medio de la juventud en el día de hoy. Y no es diferente en la época de Pablo. ¿Sabes? Los demonios tienen distintas formas de trabajar. Pablo dice en 1 Corintios 10:20, lo que sacrifican a los ídolos, dice, a los demonios los sacrifican. Y está mencionando ahí cómo esa idolatría que había en aquel tiempo estaba impulsada por los mismos demonios. Y también a Timoteo le dice, hay doctrinas que son doctrinas de demonios y que estaban dentro de la iglesia. Y también en 2 Corintios dice, no es de extrañarse si los mensajeros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y de pronto entonces vemos que hay toda una influencia espiritual que viene a través de influencia a la juventud, a través de la música, a través de juegos, pero que también tiene un efecto en la religión y que personas son engañadas por medio de los demonios y aún dentro de la misma iglesia con doctrinas que provienen, dice, del mismo demonio. Y Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y de pronto el Evangelio, cuando llega a una sociedad como la de Éfeso, de pronto es la iglesia atacando. Y de pronto ahí vemos, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Porque el mensaje del Evangelio transforma, el mensaje del Evangelio libera. Pero también cuando hablamos de las puertas del Hades, podemos enfocarlo en este aspecto. Dice Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo mismo bajó al Hades. ¿Sabes? El Hades no era el infierno, no hay que confundirse, no es lo mismo. El infierno va a ser habilitado cuando después del juicio, ahí las personas entonces vayan a una salvación eterna o a una condenación eterna. Pero el Hades es ese lugar donde antes de Cristo estaban ahí los del seno de Abraham, es decir, los salvos que no podían ir al cielo porque todavía el pecado no había sido quitado del medio. Y estaba del otro lado los que estaban condenados, pero estaban ahí en un lugar de espera del juicio. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 16 comenta ahí que estaba el pobre, Lázaro, estaba ahí junto al seno de Abraham, en un lugar del Hades. Y del otro lado el rico podía verle, pero había un abismo, dicen, no se podía pasar de un lado para el otro. Ahora Cristo después de la muerte desciende al Hades para llevarse a los que estaban ahí cautivos. Por eso dice Efesios capítulo 4, llevó cautiva la cautividad. Y desciende hasta el Hades para llevarse a los que estaban ahí al mismo cielo. Por eso le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo, no en el Hades, en el paraíso. Y Cristo desciende al Hades, pero Él iba a resucitar de los muertos. Y dice acá, no dejarás mi alma en el Hades. Cristo iba a vencer la muerte. Y versículos antes dice, era imposible que fuese retenido por la muerte. Las puertas del Hades no podían retener a Cristo. Él iba a vencer, Él iba a resucitar de los muertos. Y fíjate porque aquí hay otro versículo que nos va a completar la idea. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahora, la palabra para sepulcro acá, en el griego, es la palabra Hades. Hades. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Hades, tu victoria? Y sin duda tiene relación a este versículo que estamos viendo. Las puertas del Hades
no van a tener la victoria. Y Pablo pregunta acá, ¿dónde está, oh Hades, tu victoria? ¿Ves? Aquí habla de el aguijón. ¿Dónde está tu aguijón? El aguijón es lo que causa dolor. Hay muchos animales que tienen un aguijón, ¿no? Una abeja, una avispa, un escorpión. Y por el aguijón inyectan su veneno. El aguijón es aquel elemento que te inyecta el veneno y es lo que causa dolor. Y ¿sabes? Dice Pablo acá, el aguijón de la muerte es el pecado. A ver, si no existiera pecado, la muerte no sería algo doloroso. Si no existiera pecado, morir sería simplemente partir para estar en una vida mucho mejor. No sería algo que nos causa dolor, angustia, pero el veneno del pecado entró en nosotros por medio de ese aguijón y la muerte se convirtió en algo terriblemente doloroso. Sin embargo, este concepto que Pablo transmite, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Mira, si una abeja entra en este lugar y me pica, ¿qué pasa con su aguijón? Me lo deja clavado a mí. Y después sale y revolotea alrededor tuyo y quizás te asusta y estás ahí espantando a la abeja, pero ¿te puede hacer daño? ¿Por qué no te puede hacer daño? No tiene aguijón. El aguijón me lo dejó a mí. Y Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se lo dejó clavado a Cristo. Porque Él en la cruz llevó mi pecado. Él en la cruz llevó todo el dolor del pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, murió sufriendo la angustia de alguien que es maldito a causa del pecado. Por eso clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso Dios lo abandona. No podía contemplar a su Hijo que estaba siendo hecho pecado por nosotros y fue maldito. ¿Por qué? Cargó con todo nuestro pecado. Cristo en la cruz llevó mi aguijón. Y Pablo pregunta acá entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Lo tiene clavado Cristo. Por eso la muerte ya ha sido vencida. ¿Sabes? Esto que cita Pablo acá en 1 Corintios es una cita del Antiguo Testamento. En el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14, dice, de la mano del Seol los redimiré. Ahora, Seol es la palabra hebrea para referirse al Hades. Y dice, de la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Hades. ¿Ves? La profecía ya se había dicho que Dios se iba a encargar de destruir el Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y un último versículo sobre este aspecto, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo ¿qué? Las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves del Hades. ¿Sabés? Cristo venció las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Y Cristo mismo tiene las llaves ahora. ¿Sabés lo que significa tener las llaves? Que ya las puertas no producen una resistencia. Yo puedo entrar y salir, tengo las llaves, tengo la autoridad, tengo el dominio. ¿Sabes? Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que Cristo por medio de la muerte destituyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y que todos los hombres estábamos sujetos al temor de la muerte y por eso sujetos a la esclavitud del diablo. Pero dice, Cristo los destituyó, les sacó el dominio, les sacó las llaves. Ahora Cristo tiene las llaves. Él venció la muerte, Él venció la muerte. Él es el vencedor, Él logró vencer al pecado, Él logró vencer a la muerte, Él venció al mismo diablo. Ahora, el plan de Dios no terminó ahí, sino que en el plan de Dios, Él quiere que nosotros comuniquemos esa victoria. Y entonces cuando
se está por ir de la tierra, reúne a los discípulos y les dice lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, claro, para nosotros hay palabras que las interpretamos de una manera porque el Evangelio, el Evangelio, conocemos todo lo que es el Evangelio. Pero ¿qué entendían los discípulos cuando Jesús les dijo predicad el Evangelio? No se habían escrito los 4 evangelios todavía. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo predicad el Evangelio? Bueno, sabemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero no entendemos quizás el concepto del evangelio. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, pero cuando se tradujo al griego, se llamó esa versión la Septuaginta, porque 70 judíos se reunieron para traducir del hebreo al griego. Esto fue hecho antes de Cristo. Y 19 veces aparece la palabra evangelio en el Antiguo Testamento. Ahora, por supuesto, nunca hace referencia al evangelio como lo que Jesús utilizó, pero nos ayuda a entender a qué se refiere evangelio. Fíjate, uno de los versículos donde aparece es en 1 Samuel 31, 9. Dice así: y le cortaron la cabeza, está hablando de Saúl, y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas. ¿Sabés cómo dice en la Septuaginta? Para que llevaran el evangelio. ¿Qué era el evangelio? El evangelio era las buenas noticias de la victoria. El evangelio era llevar las noticias de que se había ganado la batalla. ¿Ves? Acá le cortaron la cabeza a Saúl y mandaron mensajeros por toda la tierra para que llevaran el evangelio. Eran las buenas noticias para los filisteos, para los judíos no era ninguna buena noticia. Pero el evangelio era una palabra que se refería a comunicar la buena noticia de la victoria. Entonces, por ejemplo, cuando el ejército estaba en una batalla y ganaron la batalla, tomaban a un soldado de estos que todavía por ahí tenía ganas de correr, y lo mandaban corriendo a la ciudad para que anuncie el evangelio. ¿Qué significaba? Que tenía que ir corriendo anunciando: ¡ganamos! ¡Ganamos! Y entonces la ciudad se preparaba para recibir a los soldados con todos los honores, con todos los cantos de victoria, con toda la fiesta. Y el pueblo se preparaba. Ahora el soldado tenía que ir y correr anunciando el mensaje de la victoria. Y ves, Cristo venció a la muerte, Cristo venció al pecado, Cristo venció al diablo y nos manda a nosotros a predicar el evangelio. A ir por todo el mundo, dice, y avisarle a toda criatura. ¿Qué le tengo que avisar? La victoria de Cristo. Cristo derrotó. El mismo Hades, Cristo derrotó la muerte, ya no estás condenado, ya no tenés que ir pensando que vas a un infierno del cual no podrás salir, sino que si ahora aceptás a Cristo como Salvador, Él te perdona, te limpia, te libra de la condenación. ¿Ves? Cristo ganó la victoria y nosotros somos los encargados de anunciar ese mensaje. Por eso, fíjate lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia. Ahora escúchame, acá está la razón de la existencia de la iglesia, el propósito para que el Señor deja su iglesia en este mundo, para que por medio de la iglesia sea dado a conocer el mensaje del evangelio. Y aún dice a los principados y potestades en los lugares celestiales, aún hasta los ángeles, dice 1 Pedro, que los ángeles anhelan conocer, porque los profetas habían hablado del sacrificio de Cristo.
Y los ángeles, dice, anhelaban conocer. ¿Cómo iba a ser esto? Y la iglesia muestra, da a conocer el resultado de la obra de Cristo. ¿Te das cuenta? Es la comunicación de la victoria. La comunicación de la victoria. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Aquí en 2 Corintios, Pablo está hablando de que nosotros tenemos que seguir las huellas de conquista. Que nosotros somos llevados siempre en triunfo. Ahora, la palabra triunfo acá solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Esta palabra triunfo que aparece se refiere a una marcha triunfal. A una marcha triunfal. Volvemos al pasaje de 2 Corintios, fíjate. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿A qué se refiere con esto del olor? En aquel tiempo se hacía una marcha triunfal, donde se exhibía a los enemigos derrotados. Ahí iban encadenados, derrotados. Y ahí iban los soldados triunfantes. Se hacía una marcha triunfal. Y ¿sabes? Se colocaba, ahí tenemos otra foto, no sé si llegan a ver el humo ahí, era un incienso que se quemaba. Y eso era olor de triunfo. Ahora, para algunos era olor de vida, para otros olor de muerte. ¿Qué significa? Los que estaban en esa marcha, atados, los enemigos que habían sido conquistados y iban ahí encadenados en esa marcha, cuando sentían ese olor era el olor de muerte para ellos. ¿Por qué? Les comunicaba que estaban condenados, que estaban perdidos. Pero para los otros era olor de vida. Ahora, estamos en esa marcha triunfal, la iglesia va comunicando la victoria, estamos en una marcha de triunfo. Ahora, ¿por qué dice ahí la expresión en 2 Corintios, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Por qué habla de para estas cosas, quién es suficiente? Porque el concepto de olor, somos olor de vida, me habla de testimonio. El olor en la Biblia nos habla de testimonio. Es lo que comunicamos, no solo con nuestras palabras, con nuestra vida. Y por eso Pablo dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque tenemos un deber de mostrar al mundo, en nosotros, en nuestra vida, la victoria de Cristo. ¿Sabes? Yo no puedo predicar este mensaje si llevo una vida derrotada por el pecado. ¿Qué testimonio voy a darle a uno? ¿Cómo voy a predicarle a un adicto a las drogas y decirle, Cristo te puede liberar, si ve que yo todavía sigo esclavo del pecado? ¿Cómo puede decirle a alguien, Dios va a transformar tu vida, si él no puede ver en mí que Dios ha transformado mi vida? Yo tengo que darles el testimonio de que Cristo me ha transformado y que con esta nueva vida que Él me dio, estoy bien, que estoy feliz, que disfruto de su vida. Es como si estuvieras hablándole a una cantidad de gente que está enferma, una epidemia mortal, y de pronto vos querés comunicarle a alguien que encontraste un remedio que te curó. Si vos vas ahí todo destruido, tosiendo, y le decís, tomate esto que te va a curar, y decís, ¿por qué no te lo tomás vos primero?
tienen que ver en mí la victoria de Cristo. Por eso dice Pablo, nosotros vamos comunicando ese olor de vida. Ahora, algunos creyentes no dan muy buen olor. Y no me refiero al que tenés al lado, no lo mires mal. No es que se olvidó de ponerse desodorante esta mañana. ¿Sabes cuál es el problema? Fíjate este texto. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sabes? Dios es el perfumista. Él está haciendo de tu vida un perfume para que seas un grato olor de Cristo en este mundo. Pero el diablo se encarga de mandar moscas. ¿Sabes qué es interesante? Porque uno de los nombres del diablo se llama Belcebú. ¿Escuchaste ese nombre, Belcebú? ¿Sabes qué significa Belcebú? El dios de las moscas. Interesante, ¿no? ¿Por qué le ponen así ese nombre? El dios de las moscas o el dios de la corrupción. Y Satanás se encarga de mandar moscas que echen a perder el perfume del perfumista. Pequeñas cosas que se infiltran a la vida. Y vos fíjate este dibujito, mirá. Fíjate ahí. Ahí tenés un muchacho que quiere hablarle a una chica, ¿no? Le lleva flores, todo. Todo lindo con las flores, pero cuando empezó a hablar, la mató, ¿no? Y ella se tuvo que poner una máscara de antigás. De pronto el mal olor te aleja. Satanás sabe eso. Y entonces él trata de que tu vida no huela bien, espiritualmente hablando. Y entonces él dice, manda moscas. ¿Sabes? Cuando el perfumista hacía su trabajo, fabricar un perfume llevaba tiempo, llevaba meses. Generalmente él trabajaba en una cabaña en la cual cerraba muy bien. Viste, vos no ibas a dejar que un zorrino entre, ¿no? Y ¿sabes qué? Te arruina todos los perfumes. Después nadie te compra tus perfumes. Pero el problema del perfumista no lo tenía con los zorrinos, porque era fácil evitar que un zorrino entre. El problema del perfumista era ¿qué? Las moscas. Porque las moscas se te meten por cualquier lado. Se te meten por un agujerito, vos abrís la puerta y entraron las moscas con vos, y es difícil. Y las moscas atraídas por el perfume se metían ahí en esos frascos y por ahí caían dentro y le arruinaban el perfume. Las moscas muertas que echan a perder el perfume. Y Satanás va mandando pequeñas cosas a la vida para arruinar el perfume que Dios quiere hacer de tu vida. Son pequeñas cosas que a veces vos dejás filtrar. Pequeñas cosas que dejás entrar a la vida. Y de pronto tu vida ya no huele bien. Y vos sentís que tenés que ir y predicar el Evangelio, pero no podés. La gente a tu lado no se acerca. Y no se acerca, ¿por qué? Porque no das buen perfume. Y ves, dice acá, así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vos tenés un testimonio de ser un hijo de Dios. Sí, pero de pronto las personas a tu alrededor no sienten el aroma de Cristo. De pronto ven que en tu vida hay inmoralidad. O ven que en tu vida estás ahí peleado con tus padres, o ves que está el problema. Dice, ¿qué me va a hablar de una vida de victoria? ¿Qué me va a venir a hablar del olor de vida? Él no huele así. Y Pablo dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Necesitamos aplicar lo que decía Ale esta mañana de la oración, ¿no? Y pedir a Dios cada día para que obre en nosotros, para que el perfumista esté trabajando en nuestra vida, para hacer de nosotros un grato olor de Cristo. Ahora, termina hablando de olor de vida
y olor de muerte. Olor de vida y olor de muerte. Olor de vida es lindo. Uno dice, vemos creyentes que muestran una nueva vida en Cristo. Pero también vemos muchos jóvenes hoy. Y cuando vemos la juventud, a veces vemos este olor de muerte. A mí me sorprende tremendamente la cantidad de chicos, de jóvenes que se quitan la vida. Es tremendo aquí en el sur, ¿eh? Neuquén es una de las ciudades con mayor índice de suicidios en toda Argentina. Según unas estadísticas que busqué el año pasado, está en tercer lugar. Pero estoy muy sacudido con este tema. ¿Por qué? Porque en esta última semana 2 noticias escuché. Una en nuestro pueblo de Monte. Este verano vino un chico al campamento, 16 años. Él estuvo en el jardín de infantes en nuestra escuela. Pero después los padres dijeron que lo querían mandar a otra escuela porque no queríamos que le llenen la cabeza con todo lo de la religión, decían ellos. Después de mucho tiempo vino al campamento y estuvo hasta el tercer día, pero después se quiso ir. Se quiso ir, dijo, no, yo tengo otros asuntos, no. Y se quiso ir. Llamó a los padres, los mismos padres lo llevaron del campamento. El día jueves a la mañana lo buscaron. Esta semana pasada se ahorcó en el pueblo, con 16 años. Y uno dice, pero estuvo ahí con nosotros. Sí, pero no quiso escuchar. Ahora, me llama la atención porque el mismo día hubo otra noticia. Salió en los diarios, esto salió en los noticieros, quizás tuvo más repercusión, porque una chica de 12 años estaba perdida. ¿Se acuerdan de haberla escuchado? Y ¿sabés qué? Me golpeó mucho porque era de Aedo, de la iglesia de donde soy. Vivía a unas cuantas cuadras de la iglesia. 12 años. Y la encontraron en un edificio abandonado, ahorcada. Y yo decía, pero ¿qué lleva a una nena de 12 años a quitarse la vida? ¿Qué lleva a alguien así, tan jovencita, a quitarse la vida? 12 años, escúchame, ¿qué puede haber vivido tan terrible para quitarse la vida a los 12 años? No sé, pero sé algo. El mensaje del Evangelio no llegó a tiempo a su vida. No llegó a tiempo. Ahí fallamos como iglesia de llevar el Evangelio a toda criatura para que el mensaje de esperanza, para que el mensaje de victoria llegue a tiempo y evite que esa nena se quite la vida. Y se me llama la atención porque con un día de diferencia, los dos. ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque no es común que jóvenes busquen suicidarse de esta manera, ahorcándose. Hay otros medios. Y de pronto hay toda una influencia de los mismos demonios a través de canciones, a través de internet. ¿Sabés qué encontraron? La policía encontró en esta chica, en su computadora, que había visitado páginas y que mostraban esta forma de ahorcarse y de cómo suicidarse y qué era lo que estaba visitando. Y es interesante, ¿sabes qué? Que hoy hay toda una tendencia y un juego junto con este de Charlie, y es el mismo que están practicando muchos en nuestro pueblo ahí en Monte, el juego de la asfixia, ¿escucharon? Donde se ahorcan hasta un punto nomás de asfixia, para sentir, dice que el cuerpo en ese momento libera ciertas hormonas que producen una sensación y entonces quieren experimentar. Y de pronto uno va uniendo todo y vas diciendo, tenemos una juventud que está tremendamente perdida y que busca placer en cualquier cosa.
Y nosotros como iglesia tenemos una misión que hacer. El Señor nos dijo, id y predicad el Evangelio, id y andad a dar ese mensaje de victoria. Tenés que llegar a tiempo con el mensaje del Evangelio antes que los jóvenes se sigan muriendo, antes que se sigan quitando la vida. ¿Ves? Esa es la razón por la que Él nos dejó. Dice, yo gané la victoria en la cruz, pero ahora te toca a vos dar a conocer ese mensaje. Ahora el Señor nos envía y dice, por medio de la iglesia tiene que ser dado a conocer este mensaje. Lamentablemente el diablo a veces mantiene a la iglesia discutiendo otros temas y trabajando en otras cosas y no cumpliendo con su misión principal en la vida, dar a conocer el mensaje del Evangelio. Ahora, yo quisiera que terminemos con esto porque hablamos de testimonio. Y hablamos de dar a conocer el mensaje. Y estas dos cosas se unen en la historia que te quiero contar. Ya la he contado otras veces, quizás alguno ya la escuchó y por ahí se puede ver en algún sitio, porque esta historia que te cuenta cómo se originó una canción que cantamos todos los creyentes, pero que la mayoría desconoce su origen. Esta historia une estos dos conceptos para terminar dándonos una tremenda lección a nuestra vida. Resulta que a fines del siglo pasado salieron varios misioneros de Inglaterra y un grupo fue predicando en la India, donde había estado un gran misionero, C.T. Studd. Y cuando estaban ahí en la India, predicaron en distintos pueblos. Y en uno de ellos se convirtió una familia. Los misioneros siguieron su viaje y se fueron, pero esta familia quedó con Cristo y con una vida cambiada. Pero de pronto en el pueblo comenzó a haber agresiones hacia esta familia. Hasta que un día uno de los hombres del pueblo llevó a esta familia a la plaza. Y entonces toma al hombre y le dice, niega a Cristo o matamos a tus 2 hijos ahí delante tuyo. Este hombre estaba sacudido, no sabía qué responder, miraba a sus hijos y no entendía qué hacer. Y tomando una vieja melodía que conocía, le puso esta letra y cantó esta canción. Vamos a ver si sale por el sonido que no probamos y no lo volvemos a poner. Y mataron a sus hijos. Y entonces vuelve el hombre y dice, es el turno de tu esposa, te doy una oportunidad más. Niega a Cristo o matamos a tu esposa. Y pasó esto. Y la multitud estaba enfurecida. Y entonces lo tomó a él y le dijo, es tu última oportunidad. Niega a Cristo o te matamos a ti. Y él, ya sin nada más que perder, cantó esta última estrofa. Ahora, siempre me pregunté, ¿y qué pasaba si él negaba a Cristo?
después de todo, escúchame, por sus hijos. Él podría haber dicho una mentira, ¿no? No, yo no lo conozco a Cristo, como Pedro. O Pedro no lo negó a Cristo. Hubiera mentido, hubiera dicho, no, yo no lo conozco a Cristo. Y se salvaba y salvaba a toda la familia. ¿Y sabes qué? Él no perdía la salvación por eso. ¿Estamos de acuerdo? Él no perdía la salvación por eso, porque la salvación no depende de que vos des la vida por Cristo. La salvación depende de que Cristo dio la vida por vos. Así que si él negaba a Cristo, y bueno, hubiera sido un creyente infiel, sí, pero después pedía perdón en su casa, ¿no? Perdóname, Señor, pero vos sabés, los hijos, la fe en la esposa. ¿Sabés? El asunto es que no se trataba de su salvación, sino que se trataba de la salvación de los otros. Porque la historia no terminó ahí. Cuando mataron a estos 4 y los dejaron ahí en las plazas, cada uno se fue a su casa. Pero el jefe de la aldea dice que esa noche no podía dormir. Dice que cuando estaba en el silencio en su cama, la melodía de esta canción venía a su mente y las palabras: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Toda la noche le atormentaron, porque él dijo, si no es real ese Cristo, no puede ser que este hombre haya dado la vida por él. Si ese Cristo no es real, no puede ser que él haya dejado morir a sus hijos y a su esposa, no puede ser. Ese Cristo tiene que ser real. Y este hombre que había escuchado el Evangelio, esos ingleses le habían predicado, pero había negado, había dicho, no, yo no creo en ese Cristo, ahora se convenció por el testimonio de este hombre. Y entonces a la mañana siguiente reúne a la aldea otra vez en la plaza. Todos pensaron que iba a llevar a algún otro cristiano a quien matar. Pero él los reúne en la plaza y dice, anoche yo me di cuenta que Cristo es real y yo he decidido seguir a Cristo. Y si me quieren matar, como al hombre que matamos ayer, yo quiero decirles que he decidido seguir a Cristo y no me vuelvo atrás, no me vuelvo atrás. Y claro, cuando se convirtió el jefe de la aldea, nadie se atrevió a hacerle nada. Y uno y otro más en esa aldea comenzaron a convertirse. Tanto que cuenta la historia que esa aldea se llegó a llamar la aldea evangelista. Y de esa aldea comenzaron a surgir algunos hombres. Uno de ellos, por ejemplo, es este que ilustra la imagen, llamado Sadhu Sundar Singh, conocido como el profeta de los pies sangrientos, porque dice que él iba por todo el Himalaya predicando el Evangelio. ¿Sabes? Cuando este hombre cantó esta canción, no se trataba de su salvación, se trataba de la salvación de los demás. Si él negaba a Cristo, él iba al cielo igual, pero nadie más iba al cielo. Porque todos hubieran dicho, ese Cristo no es real, no ves que no existe, no ves que este hombre no dio la vida por él. Nadie hubiera creído en Cristo. La muerte de este hombre fue necesaria para dar testimonio, para dar olor de vida, para mostrar el mensaje de Cristo con su vida. ¿Sabes? Yo me pregunto de nosotros, si vos caes en pecado, no perdés tu salvación. Es que no se trata de tu salvación, se trata de la salvación de los otros. Si ven que vos caes en el pecado, van a ver tu vida y van a decir, Cristo no es real en este. Es una religión más, como todo el mundo, una religión llena de hipocresía, de gente que dice una cosa y vive otra. Y nadie más acepta a Cristo. Vos te vas al cielo igual, pero ninguno de tus amigos va a ir al cielo. Vos te vas al cielo igual, pero quizás tu familia que no conoce a Cristo no va al cielo. ¿Por qué? Porque dicen, si él no fue capaz de vivir por Cristo, si él negó a Cristo, porque cuando uno se entrega al pecado, cuando uno decide pecar diciendo, bueno, después pido perdón, estás diciendo, Cristo no cambió mi vida. Cristo no es suficiente.
La verdad es que lo de Cristo está muy lindo para un domingo, pero yo necesito algo más. Por eso me fui con esa chica, por eso me fui y busqué tal droga, por eso, porque necesito algo más. Cristo no alcanza. Ese es el mensaje que estás dando. Y no se trata de tu salvación, se trata de la salvación de tus amigos, se trata de la salvación de tu ciudad, de tu pueblo, que quieren ver que Cristo es real en tu vida, que quieren que vos les des testimonio, que les des olor de Cristo, de victoria, de una vida de victoria, de una vida que dice yo no necesito recurrir al pecado a buscar felicidad. ¿Por qué? Porque Cristo cambió mi vida, Cristo me dio la victoria. Cristo me dio el poder para vencer el pecado, Cristo me rescató, me transformó y ahora no necesito volver al pecado. Y Dios quiere que des testimonio con tu vida. ¿Sabes? Esta familia dio testimonio con su muerte para la gloria de Dios. Vos podés dar testimonio con tu vida para la gloria de Dios. Vos podés dar testimonio de que se puede ser feliz con Cristo. Y ese testimonio es lo que puede impactar a tu comunidad. ¿Por qué? Porque Cristo es el gran vencedor. Cristo es el gran vencedor. Él en esa cruz derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó el diablo. Él es el gran vencedor. Y por su obra nosotros vamos al cielo. Pero ahora nos mandó a nosotros. ¿Vos estás dispuesto esta mañana a terminar cantando esta misma canción? ¿He decidido seguir a Cristo? No me vuelvo atrás. Porque el mundo va, como dijimos ayer, a presionar, no a tirar de la soga. Pero Dios está buscando muchachos y chicas que con valentía se enfrenten a un estilo de vida del mundo totalmente diferente y digan, yo he decidido seguir a Cristo. Yo no voy a andar en esas cosas. Yo no me vuelvo atrás. Porque ese testimonio es lo que va a impactar a tu generación. Escuchamos de Ale lo que dijo Jack Wilson, ¿no? Cada generación es responsable de alcanzar a su generación con el Evangelio de Cristo. Y sabés, cómo comunicar un mensaje no es simplemente entregar un folleto y decir, toma, acá tenés, ahí está la salvación, léelo, arreglate, a ver lo que podés entender. Eso está bien, hay que entregar folleto. Pero la gente quiere ver si es real y lo quiere ver en tu vida. Y el impacto de una vida transformada por la gracia de Dios es utilizado por Dios para que muchos otros vengan a Cristo. Dios está queriendo que alcances a tus compañeros, a tus amigos, ahí en la escuela, en la universidad donde estás. Vos decís, pero ellos no. Ellos van a ver tu vida. ¿Y sabés qué? Déjame que termine con esto. Cuando nosotros viajamos de Monte a Buenos Aires, pasamos por un lugar en Cañuelas que se reconoce porque hay muchos criaderos de cerdos. ¿Sabés cómo te das cuenta que pasás por ahí? Te das cuenta, porque hay una baranda. Y nosotros vamos en el auto por ahí, y mi esposa, muy sensible a los olores ella, siempre tiene en su cartera un pañuelito con perfume. Entonces cuando llega por ahí, ya sabe, son años viajando a Buenos Aires, ¿no? Llega por ahí, saca su pañuelito. Nosotros morimos en el auto, pero ella la pasa bien. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando hay mucho olor a corrupción, la gente busca ese olor a perfume. Y cuando el olor a corrupción es tan grande como en la sociedad de hoy, donde ves una juventud tan perdida, donde ves jóvenes que están tan destruidos por el pecado, la gente comienza a buscar algo diferente. Y quizás el perfume de tu vida les muestre
que se puede vivir diferente porque Cristo es el gran vencedor. Ahora entendés qué significa las puertas del Hades no prevalecen. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que atacar con el mensaje del Evangelio. Y ahí los demonios mismos se ven derrotados. Dice que Él los exhibe públicamente, exhibe que no tienen poder. ¿Por qué? Porque Cristo fue más poderoso y logró vencer. Y vamos dando este mensaje de victoria, un mensaje que tiene que ser predicado con las palabras y vivido con nuestra vida. Oramos. Señor, vemos aquí toda una juventud en Chipoleti, en Neuquén, en Cinco Saltos, en Regina, en tantos lugares, en Roca. Pueden ser lugares diferentes, pero la juventud es la misma, la necesidad es la misma. Están perdidos, están sin esperanza, están probando para encontrar felicidad y algunos hoy mismo están buscando la forma de terminar con sus vidas. Y Señor, nosotros tenemos un mensaje de victoria y a veces callamos. Nos sentimos tan mal por eso. Te pedimos perdón. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir este mensaje para entender que debemos comunicar la victoria de Cristo, para que debemos comunicar el mensaje de esperanza, para llegar a tiempo a rescatar a jóvenes que están perdidos en sus delitos y pecados. Oh Señor, úsanos. Usa esta hermosa juventud que hoy se reunió acá. Úsanos para dar un olor de vida, para que la gente pueda ver que en Cristo se puede tener una vida diferente. Úsanos, Señor. Que hoy tú puedas mover a muchos muchachos y chicas dispuestos a enfrentar este mundo y mostrarles que con Cristo se puede tener una vida diferente. Obra, Señor, para que muchos puedan llegar a ser salvos por el testimonio que los jóvenes de este lugar pueden dar. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Daniel. ¿Cómo terminar, no? Te vuelvo a repetir lo que empecé ayer. Dios nos mira